Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Diez y 7 minutos de la mañana, 9 y 7 minutos en Canarias, casi me pilla el toro. Está aquí enviando unos WhatsApp. No pasa. Y es lo normal en esta sección, o sea que no pille el toro. Sí, que no encontremos micrófonos, cualquier cosa de estas. Pepe, yo tengo el micrófono. Baja el micro, pero ¿por qué no lo baja? porque me ha dicho Iñaki que ergonómicamente para la espalda es mejor tener el micro alto. Hombre, claro. Sí. O sea, Pues yo si no me noto que estoy como encogido de la silla, ¿sabes? Pues debe ser. Es que Pepe tiene ahora mismo como un gigante delante, ¿no? Sí, está como una jirafa. Es una cosa así como alta, muy alta, con el micrófono encima. Como si el micrófono tuviera zancos. Sí, es verdad. Como los gigantes y cabezudos. Le obliga a estar así como muy, muy recto. Venga, va, ¿de qué vamos a hablar a partir de ahora? Pues hoy nos toca hablar un poquito de muchas cosas. Como te he contado en el avance, vamos a hablar un poquito de los terremotos en Granada. También vamos a hablar de temas climáticos, de la subida de la temperatura del agua. Esto va a ser todo la primera hora. Pero hoy abrimos la mesa con alguna de las cosas más Nuño pequeñas Domínguez. de la vida. Saludando a Nuño Domínguez primero. Señalabas eso, sí. ¿Cómo estáis? Hola, Nuño. ¿Qué tal? Te voy a contar la escena. Estoy respondiendo a un WhatsApp, es que hay cosas que no pueden esperar. Y estaba aquí Iñaki señalándome Sí. el papel. Yo estoy en el burladero, para Diciendo, seguir vuestro símil. Hola, Nuño. A que no se nos olvide saludar a Nuño. Perdóname, sí, que no se nos olvide. Venga, vale. Vamos a hablar de terremotos. Eso es. Vamos a hablar de la temperatura del mar. También. Vamos a pedir, por cierto, 900-100-800, lo vuelvo a repetir, 900-100-800, para que quienes hayan vivido el terremoto, los terremotos de Granada, nos lo cuenten, ¿vale? Nos gustaría escuchar cómo lo han vivido, 900-100-800. Bueno, decía que hace unas semanas bautizábamos este rato como las cosas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Y en las cosas pequeñas hoy queremos hablar de un gigante. Entonces me acerqué y le dije, perdón, ¿es usted el mago que tira 1, 2, 3 cartas, que da un golpecito misterioso y que siempre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Y me dijo, claro, ¿quién voy a ser? El mago que tira 1, 2, 3 cartas, que siempre que da un golpecito hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le dije, oiga, yo podría hacerlo. Y él me dijo, sí, claro. Entonces yo tiré 1, tiré 2, tiré 3. Y efectivamente, cuando conté tenía 1, 2... dice. Bueno, ayer falleció Es que Juan cuando Tamariz, tenía conté 83 años. Claro, no solo es que hiciera... digamos, ejercicios de ilusionismo, números de ilusionismo, no me salía la palabra. Era también cómo lo contaba, ¿no? Todo lo que organizó en torno al hecho de que nos dejáramos engañar. Y además con todo el gusto del mundo. Sí, nos hacía reír también. El humor que tenía. Sí. Sí, a mí me parece... A mí la magia particularmente no me gusta mucho, pero Tamariz sí me gustaba mucho. Sí. Entonces, cuando era Tamariz el que hacía magia, yo me encantaba verlo, pero yo creo que a mí lo que me gustaba era el show que hacía, lo que creaba en torno a él, era una maravilla. Y es otra de las imágenes generacionales. Vamos, sea, sin duda. es marca a determinadas generaciones, dices Tamariz, y Sí. lo relacionan pues con sus vidas, con la Y todo el televisión. mundo dice, tachán, 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 tachán. Como terminaban todos los esta juegos. cosa del violín. A mí El yo violín no- imaginario, ¿no? Ese Que tenía, violín y lo existía. veíamos todos. Yo pertenezco a una generación que no lo hemos visto mucho tiempo en televisión, tanto como Claro, os yo ha igual. podido tocar vosotros, pero es verdad que yo sí que tengo la sensación un poco de que Tamariz llevaba esto del ilusionismo, ¿no? Que al final es la magia y que hablamos de ilusionismo por hablar de la ilusión que crea el truco en nosotros, pero yo creo que Tamariz también creaba ilusión, ¿no? O sea, ilusión, el más puro sentido emocional. A la hora de ver los trucos de magia generaba como un ambiente alrededor que te hacía de alguna manera ilusionarte Claro. también con el truco. Bueno, y que además yo creo que los... espera, Bruno Galindo. Bruno, muy buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos Bruno, días. sí, Te echaba de menos. nuestro... Desde ayer. Este vínculo que crea el verano. Bueno, él escribe hoy el obituario de Juan Tamariz en El País. Iba a añadir una cosa más. Es que esta noche viendo vídeos suyos
Claro, utilizaba también para sus trucos una estética diferente, ¿no? Con cartas hechas expresamente para sus trucos. Yo veía uno que era unas cartas que eran por un lado una manzana y por otro una chistera, ¿no? Como él en vez de la carta tenía chistera vacía, pero de repente en una de ellas aparecía un conejo, ¿no? Y como las manzanas eran manzanas completas, pero después del truco una de las manzanas ya se la había comido el conejo, ¿no? Entonces era como que de repente había una iconografía que huía de las picas y los tréboles y los corazones, etcétera, etcétera. Bruno, también forma parte, ¿no?, de tu infancia, los shows de Tamariz. Pues sí, la verdad, es un personaje generacional y de una generación a la que yo pertenezco, ¿no? Como decía bien el país, pues los que vimos a Gloria Fuertes y el 1, 2, 3, pues después también estaba ahí Tamariz, ¿no? Gloria Fuertes, es verdad. Sí. Mencionaba yo esta mañana un tuit que vi de alguien, o sea, lamento no haber apuntado quién era, que decía esto: se nos están yendo los arquitectos de nuestra infancia, ¿no? Y es verdad, y Tamariz era uno de ellos, y Gloria Fuertes, que tú la mencionas, también. Claro, pero Bruno, hablamos de... O sea, él en términos técnicos, digamos, sería un ilusionista, ¿no? Generaba con las cartas esto de la ilusión. Aunque nosotros le llamamos mago. Él era un gran ilusionista, un gran mentalista, un experto en lo que se llama magia de cerca y un experto superlativo en cartomagia, ¿no? Es decir, la magia con cartas. Y sí, él había aprendido pues todo de su época de un compañero de generación que a su vez fue un gran maestro, el primer gran maestro de la magia en España, que era Arturo de Ascanio, que fue un personaje fundamental de la época. Él era un abogado profesional y un mago aficionado, y es de quien Juan Tamariz aprendió. Bueno, y llegó a ser considerado el mejor del mundo, ¿no? En ese juego de cartas que hacía, ¿no? Así es, sí. Sí, Bruno, sigue. Fíjate que claro, para nosotros era tan próximo, tan televisivo y tan simpático, tan nuestro, que yo creo que no nos dimos cuenta de que él era un personaje de cátedra internacional, ¿no? Todos los magos de los grandes maestros de su época y los posteriores veneraban y han seguido venerando a Juan Tamariz, nuestro Tamariz de la tele, ¿no? Con su tachán, ¿no? Sí, de hecho, ahora repasando documentación para hablar contigo, hace 3 años, creo, el New York Times, digo, para ver un poco la versión internacional que tenía Juan Tamariz, que lo tenemos como en nuestra infancia, en nuestra juventud, como tú decías, pero le dedicó 3 páginas a la magia de Juan Tamariz, el New York Times. Es decir, que es una persona, es digamos, el final de los grandes magos internacionales con la muerte de Tamariz. Yo creo que sí, yo creo que es el último de una generación legendaria, de una estirpe legendaria de magos. Y sí, respecto a lo que dices del New York Times, pues eso lo refrenda. Y luego pensemos que Tamariz también publicó libros que estaban traducidos a múltiples idiomas, y uno de ellos, no recuerdo el nombre, pero uno de sus últimos libros más importantes era un libro traducido al inglés, muy leído entre grandes magos anglosajones, ¿no? Bueno, pues nada, que queríamos hacer nuestro pequeño homenaje a Juan Tamariz, que sí, que es recuerdo de infancia, es un poco de nostalgia. Es recuerdo de infancia y de mayores también, bueno, de mayores, porque aparecía en programas infantiles y eso hacía como que era un mago de niños, y no. Bueno, en el 1, 2, 3 yo veía vídeos esta noche. Tuvo programa propio, un par de ellos tuvo. Chantachán, ¿no? Sí, magia potágena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. Ahí está el violín. No lo vemos, pero ahí está el violín, ¿no? Ya. Bueno, Bruno, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Pronto. Chao. Bueno, pues nada, decía que era un maestro de la magia de cerca. Es verdad, una de las cosas llamativas de este tipo de magia es que en muchos programas él tenía al público prácticamente encima. Sí. Encima, es decir, que te hacía el truco, con perdón, tu puñetera cara, y no se lo pillabas.
Claro. Y después, pero es que la magia es magia. ¿Cuánta gente normal, me refiero no magos profesionales que llenan teatro, es decir, nuestro compañero que hasta hace muy poco que se jubiló, Javier Álvarez, cuánta gente que practicaba la magia en familia, entre amigos, porque vio a Tamariz, se ilusionaron con Tamariz. Fíjate, Javier Álvarez, que fue el jefe de tribunales de la SER, hace unos días hablamos con él porque estaba en un crucero por el Danubio que no había crucero porque no había agua. Una de las cosas que más congregaba gente era cuando por las tardes, algunas tardes, cuando le apetecía, sacaba su maletita de mago que tenía ahí en la redacción y hacía trucos. Que eran brutales. Es decir, era un mago estupendo. Y entonces cuando decía, oye, que Álvarez hace el truco, allí que nos íbamos, ¿no? Es que a mí me fascina un poco el poder que tiene la magia, ¿no? De devolver a la infancia muchas veces y a la ilusión a la gente, porque vivimos como en una sociedad que reniega muchas veces de los magos y que los magos parecen una figura denostada y de que este mago que hace los truquitos, y luego sin embargo cuando aparece un mago y hace un truco y te lo que decías, te vacila en la cara y te hace el truco en la cara y no sabes por dónde te ha salido, te devuelve un poco a... Habéis mencionado a Javier, hay otros compañeros que lo mismo le suena a Pedro, Cristóbal Jiménez. ¿Qué me dices? Lo mismo te suena. Con el que yo salía cuando salíamos por las noches y él iba siempre con 3 o 4 o 5 truquillos. Y entonces en medio de la noche a desconocidos de repente le hacía un truco de magia. Es una buena manera de relacionarse. De relacionarse, sí, establecer redes. Bueno, vamos a parar y a la vuelta hablamos de Granada, de los terremotos de Granada, y pedimos que nos cuenten su experiencia en el 900 100 800. Seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Aquí estamos en el Hoy por Hoy, en este tiempo que llamamos La Vida Pequeña, es verdad, se me había olvidado el nuevo nombre de la sección. Bueno, la mesa de los compañeros del Hoy por Hoy. ¿Alguna vez habéis vivido un terremoto? No digo un terremoto de estos catastróficos, ¿no? Un terremoto de la intensidad de Granada. Yo tengo un par de anécdotas, pero no sé. Sí, yo sí he vivido. Yo fui a un terremoto que hubo en Marruecos, en el norte de Marruecos, y de hecho, bueno, pues llegamos allí a cubrir la información. Hubo varios fallecidos y los daños que hubo. Y entonces, durante la noche, pues se produjeron varias réplicas. Y en otro viaje en El Salvador también hubo un temblor muy fuerte que afortunadamente, bueno, el temblor era muy fuerte, pero no produjo grandes daños, afortunadamente, porque allí es una zona muy peligrosa. Pero sí que he sentido y te produce cierta inquietud. Yo recuerdo como informativamente el de Lorca, que tuvimos que ir allí, pero fue un post, no vivimos el momento. Sí que recuerdo, no sé si alguno de los que estáis aquí estaba ese día en la redacción, pero un día como a las 7 o las 8 de la tarde en Gran Vía, vibró el edificio y era un terremoto que también tenía el epicentro en la zona de Granada o por ahí, ¿no? Pero que era fuerte y vibró un poco aquí en Madrid también. Bueno, hemos pedido a los oyentes de Granada que nos llamen al 900 100 800. Lo ha hecho, por ejemplo, Rocío. Hola, Rocío, muy buenos días. Hola, buenos días. Rocío, creo que tú eres enfermera, ¿no? Y has estado ayudando un poco a la gente, ¿no? Y a la gente que se ha asustado. Sí, han venido bastantes usuarios a urgencias por tema de ansiedad. Uh-huh. Otros temas también como tensiones altas por no dormir, en fin. Claro, porque en general, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero supongo que allí en Granada estáis inquietos, ¿no? Después de estos 2 terremotos. Sí, muchísimo, porque hay muchísimas réplicas y la gente está muy angustiada, la verdad. Claro. Uh-huh. ¿Tú cómo lo viviste ayer? Pues como tuvimos mucho movimiento en la urgencia, yo no viví mucho los terremotos. Claro. Sentimos un par de ellos, pero bueno. Ya. Pero no, o sea, no hablamos de heridos, ¿no? Sino de gente con cuadros de estos de nervios. Sí, alguna herida, sí, torcedura de tobillo, ¿eh? También. Ah, también. Bueno, hay gente que, claro, que sale corriendo. ¿no? Salir corriendo. Claro. Claro. ¿Estás todavía de guardia o no? No, he terminado esta mañana a las 8. Has terminado esta mañana a las 8. Gracias, Rocío. Gracias por Mira, llamarnos. Un momentito, sí. Queremos difundir, que yo creo que ya está bastante publicado, que un teléfono de atención psicológica que hay gratuito, ¿vale? Dime. Y me gustaría dar el número, si es posible. Venga. Mira, es el 900-102-513.
¿vale? Eso, pues, son un grupo de psicólogos que pueden ayudarnos. 900-102-513. Fantástico. Gracias, Rocío. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Quiero que saludemos a Mercedes Feriche, ella responsable del área de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica. Mercedes Feriche, muy buenos días. Hola, buenos días. Le quiero, no sé si dispone de los datos, aunque solo sea porque usted lo haya vivido y lo haya percibido, pero nuestros compañeros nos decían que desde el terremoto de ayer de 4,8 ha seguido habiendo réplicas en las horas siguientes. ¿Esto es así? Sí, completamente cierto. De hecho, desde el día 14 que empezó la actividad sísmica, así un poquito más relevante, con un terremoto de 3,9, pues hemos tenido como unos 1.500 terremotos, eventos, porque claro, si son muy pequeñitos no los llamamos terremotos, pero como del orden de 1.500. Y no entiendo que no todos se sienten por la población. No. Se empiezan a sentir a partir de magnitud 2,5 o por ahí. Ajá, de 2,5. Claro, y no se sentirá siempre igual, dependiendo de... No, efectivamente, de la proximidad al epicentro y de dónde esté uno en ese momento. No es lo mismo estar en una 8ª planta que en una planta baja. Ajá. Y de estos 1.500, el de ayer fue, digamos, el segundo de mayor intensidad. Sí, de hecho empezó el de mayor magnitud ha sido el del día 15. Uh-huh. Luego el de ayer de las 10 y pico, que fue también de 4,8, y luego le siguieron otros 3 terremotos de magnitud superior a 4. Y esos ya se notan bien. Se notan bastante bien, ya a partir de la magnitud 4 es como si decimos nosotros una magnitud límite, ¿no? Entre que la gente se asusta, si estás dormido te despiertas, etcétera, etcétera. Es decir, que producen una sacudida importante siempre y cuando el terremoto sea superficial. Si está a cierta profundidad, pues no. Claro, y en este caso era superficial, han sido superficiales. Sí, han sido todos muy superficiales. El primero quizás fue un poquito más profundo, pero los demás son más superficiales. Uh-huh. Los daños que estamos viendo, los daños que se están produciendo, ¿entran dentro de lo previsible en un terremoto de esta magnitud? Sí, porque la estructura de las edificaciones, sobre todo las de hormigón armado, pero cualquier tipo de estructura, disipa la energía deformándose. Y al deformarse, evidentemente, lo más frágil, lo que se rompe es la albañilería. Y los revestimientos de los tabiques de la albañilería. Aunque en realidad los terremotos son un buen control de calidad de la edificación y cualquier cosa que esté suelta o cualquier defectito que tenga la edificación lo saca a la luz. Uh-huh. Consejos para la gente, que esto yo creo que, en fin, es muy importante. Claro, que es fundamental para que la gente sepa cómo reaccionar si vuelve a ocurrir. Sí, pues lo más importante es que si está uno dentro de la casa o dentro de un edificio, que permanezca dentro del edificio y se tire al suelo, porque todo lo que se desprenda, bien del techo, bien que vuelquen las estanterías, etcétera, etcétera, va a pararlo los muebles que hay a nuestro alrededor. Pero si salimos corriendo nos puede matar un pequeño fragmento de revestimiento o de alero que pueda desprenderse de la fachada. Uh-huh. Esto es relevante porque, claro, lo habitual es ver que la gente se echa a la calle. Sí, la gente, su primer instinto es salir corriendo del edificio y muchas veces no te da tiempo porque si estás en un 8º piso no te da tiempo a bajar los 8 pisos por las escaleras porque no puedes coger el ascensor, claro. Se puede bloquear, puede haber un corte de luz y es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Y luego también si sales del edificio no te quedes debajo de la cornisa. Al medio de la calle. Si hay réplicas, claro, si hay más réplicas te puede caer la cornisa en la cabeza. Sí. Y la pregunta que le habrán hecho mucho la gente de su entorno, incluso los que no son de su entorno, ¿va a haber más terremotos? Uy, eso quisiera yo saber, pero sí, vamos, lo normal es que lo que está ocurriendo en Granada es que hay una serie sísmica que empezó el pasado día 14 y que evoluciona, o sea, hay diferentes tipos de series sísmicas. Unas son los enjambres que empiezan con mucha actividad de muy pequeña magnitud, va increciendo hasta a lo mejor una magnitud determinada y luego va decreciendo, y luego están las series típicas de un terremoto grande principal y todas sus réplicas después, y luego las que tenemos ahora en Granada, el otro tipo de series sísmicas, que es que de pronto tenemos un terremoto de magnitud 5, luego un terremoto de magnitud 4,8, otro de 4,7, y claro, lo más probable es que la primera falla que se movió haya desequilibrado a la falla adyacente y haya dado lugar a que se disparen otras pequeñas fallas. Bueno, pues estaremos pendientes. Nuño, ¿querías decir algo?
No, le vale. quería preguntar a Mercedes. Sí. Si puedo, una pregunta muy básica. ¿Por qué Granada? ¿No? Creo que estamos ante una de las zonas sísmicas más peligrosas de España, pero no sé si somos conscientes de que esto está ahí. Me gusta que me haga esa pregunta porque la gente prefiere vivir de espaldas al riesgo, es decir, ignorando que pueden ocurrir terremotos, y eso es lo más peligroso que hay. No solo que tu zona sea peligrosa porque sismológicamente tu zona es peligrosa, sino que la gente lo ignore. O sea, tenemos que hacer formar parte de nuestro día a día el riesgo sísmico, anclando la estantería a las paredes, construyendo en condiciones y teniendo en cuenta que se nos puede caer el andamio si hay un terremoto, que si estamos haciendo un muro y el hormigón y el cemento está fresco, que también se nos puede caer, etcétera, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos elementos en los edificios que pueden caer a la vía pública y matar a la gente. Y eso es lo que hay que tener más en cuenta, porque las edificaciones están respondiendo muy bien. Sí. Están respondiendo muy bien, pero claro, evidentemente las estructuras se disipan energía con esa deformación y se rompen los elementos más frágiles. Pues Mercedes Feriche, responsable de la prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, gracias por habernos atendido, ha sido muy esclarecedora. Gracias a vosotros. Gracias, buen día. Y buenos días. Vamos al teléfono a escuchar oyentes que han marcado el 900-100-800. Isabel, Granada. Hola Isabel, buenos días. Buenos días, Pedro. Bueno, ¿cómo está? Un placer escucharte. Muchas de gracias. nuevo. Muchas gracias, Isabel. ¿Cómo va ese ánimo? ¿Cómo está? Pues el mío va fabulosamente bien. Si es que no me... A ver, un poquillo de miedo tienes, pero... Ya. ¿Qué se le va a hacer? Vivimos donde vivimos. ¿Dónde estaba ayer? ¿Cómo lo vivió? Pues yo estaba trabajando. Sí. Yo es que a mí me pilló el de las 10:37, 38. Yo estaba en mi calle como siempre, porque esto es un edificio alto que alberga parte del hotel y parte, como yo digo, la mía, de mis vecinos. Entonces, claro, mi suerte es que yo la puerta de emergencia del hotel da a uno de mis portales. Me pilló de perdiendo con el portero, con el cartero. Y los dos vimos venir. No sabe usted cómo se meneaba, como si fueran las olas de la playa. Mi calle, que es de empedrado, granadino, se movían todas las piedras. Y lo peor, a mí lo que más me impactó es el ruido. Y tan prolongado, porque es que fue muy prolongado. Nos quedamos los dos, el cartero y yo, mirando. De tal forma que venía, es que lo veías avanzar, porque es una calle muy larga. Veías avanzar, veías cómo venía onduleando el suelo. Pues, vamos, el ruido. Ya, claro, sí, es que además, gracias Isabel, qué potente esta imagen que acaba de construir, ¿no? Isabel, veías venir el terremoto, ¿no? Veías cómo ondulaba el suelo y se acercaba. Moviendo, qué bárbaro. Bueno, Daniel, desde el barrio de la Vela, en Monachil. Hola, Daniel. Hola, buenas. Hola, Pedro. Hola, escuchamos regular, a ver si la llamada aguanta. ¿Cómo vivió el terremoto? Pues mire, el de ayer estuve en una ferretería, estaba con... ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí, pues estaba con un amigo, una persona que le ayudo, que tiene una empresa también de construcción y estas cosas. Pues estamos ahora también con estos líos que nos están llamando de todos lados, ¿sabes? Claro. Y pues nada, ofrecemos diagnósticos y esas cosas. Y pues bueno, pues estábamos en la ferretería, ahí en Goja, y de pronto empezó todo a temblar, pero vamos, una cosa terrible, vamos. Tuvimos que salir, entre él y yo, nos empujamos para salir para afuera, porque, claro, yo eché mano de él y estamos... Claro, es más gente, pero en el momento te preocupa de socorrer a quien más tiene cerca, como con más, ¿sabes? Y claro, es una cosa que, ¿sabes? Y luego, allí en el mismo pueblo, aquí en Goja, ¿sabes? Y salimos y por el pueblo, pues llegamos al ayuntamiento y pues todo el mundo parándonos, pues aquí estamos que no damos abasto, ¿sabes? Ya. Claro, o sea que ahora os toca, porque os dedicáis a eso, ir a revisar cómo están algunas casas. Hombre, claro, es una pena, porque esto no es una cosa que tú digas esto lo haces porque trabajo hay de todas maneras, siempre hay trabajo. Esto no es lo que quiere alguien para esto, pero bueno, claro, el trabajo ya está, hay que hacerlo, ¿sabes? Y bueno, y eso, pues, y el otro día también fue bastante duro, porque estábamos aquí en la casa estamos en cajas,
la de caja, y pues retumbó también todo. Eso fue el fin de semana, creo que fue el viernes o el terremoto grande. Sábado. Fue el día 16 o no me acuerdo, ¿verdad? Claro. Pero fue bastante chungo, ¿sabes? Gracias, Daniel, que lo vivió así. Claro, y que él se dedica a revisar casas, ¿no? Y que pues ahora están teniendo trabajo. En una ferretería con todo temblando y todo. Yo también lo he pensado, digo, tenía que haber saltado todo por los aires ahí. Oye, Nuño, creo que hay artículos ya que, digamos, descartan que exista ninguna relación entre, no hablo de los terremotos de Granada, pero los dos últimos intensos que ha habido en Venezuela y en Colombia. Sí, incluso después del de Venezuela, si recordáis, hubo otro en Japón de bastante intensidad. Lo que pasa es que allí están muy preparados y aunque uno pueda pensar que están relacionados porque tiene que ver con la misma placa tectónica, ¿no? No están relacionados y nada te puede predecir cuándo va a ser el siguiente y dónde. Es decir, es pura aleatoriedad, ¿no? Y es por eso que todavía no podemos predecir los terremotos, igual que no podemos predecir las erupciones volcánicas. Sigue siendo una cosa, pues, totalmente impredecible. Sí. Vamos a parar un ratito, 3 minutillos, y a la vuelta seguimos hablando de la naturaleza, pero por otro motivo, por un informe que se ha publicado esta noche sobre la temperatura del agua del mar. Seguimos en Hoy por Hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.